La Biblia nos enseña que hay tres tipos de tormentas en la vida. Las que nosotros mismos nos atraemos, como Jonás, como Sansón y todos los problemas que él mismo se buscó. Las que Dios permite, Jesús calmando la tempestad en el lago de Galilea, y las que otros provocan, Pablo y Silas encarcelados en Filipo. Cuando uno es la víctima de la crisis, esta última clase de tormenta es difícil de soportar, las que otros provocan. Las tormentas no tienen preferidos. Esta pandemia nos confirma nuevamente que los cristianos también las enfrentamos y tenemos problemas y los continuaremos teniendo presentes en casi cada día de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo lidiamos con la crisis? ¿Cómo conservamos la calma y mantenemos nuestra confianza y valor a pesar de lo que nos pase? ¿Cómo mantenemos intactos en nuestras mentes el propósito y la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Y la misión también que Dios ha entregado a su iglesia. Dios puso a Pablo en condición de preso, en un barco con destino a Roma. En realidad, el deseo del corazón de Pablo era ir a Roma para predicar. Su mente fue abierta para ver la crisis como una oportunidad, un instrumento para poder lograr la misión que una vez el mismo Jesús le entregó a él camino a Damasco, y llegar a ser el mismo un instrumento de salvación a muchos otros. Querido amigo, estimada amiga, deseo invitarles a considerar esta larga crisis como una oportunidad que Dios ha permitido en tu vida para que sea usada como un medio que haga de ti un instrumento de su gracia, para que aproveche las oportunidades de llegar a otros con el mensaje de la salvación. Estando a bordo, Dios le dijo a Pablo que le avisara a la tripulación que no dejara el muelle, porque se avecinaba una gran tormenta sobre el mar Mediterráneo. Sin embargo, los navegantes ignoraron lo que Dios le avisaba a través de Pablo, en parte porque perdieron la paciencia, por ejemplo. Leamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos 9 al 11. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo mismo decía. Era octubre. El ayuno al que se refiere el versículo 9 era el día de la expiación. Los meses que seguían al inicio del otoño eran peligrosos para navegar, así que se discutió si la nave debía o no continuar hacia Roma. Pablo, bajo la dirección de Dios, les advirtió que sería desastroso, pero el centurión no lo quiso escuchar. Había por lo menos 5 factores que contribuyeron a la decisión equivocada del centurión. Hay 5 razones por las que las personas se meten en líos, sea 2000 años antes en la historia del libro de los Hechos que leemos hoy, porque nos damos cuenta que la naturaleza no ha cambiado. Había pasado mucho tiempo, nos dice la Biblia. Por lo general, siempre que nos impacientamos, nos precipitamos y desobedecemos la voluntad de Dios. No debemos ser como el caballo que se adelanta, ni como la mula que se retrasa, sino como la oveja obediente que sigue a su pastor. La impaciencia a menudo nos trae problemas. Cuando perdemos la paciencia en primer lugar, nos topamos con la tormenta. He conversado con muchas personas que estaban atravesando alguna crisis, que tuvieron impacientes por casarse, por encontrar un trabajo nuevo, por mudarse o tomar otra decisión rápidamente. No consultaron a Dios y se embarcaron impacientemente rumbo a la tormenta. El centurión oyó al piloto en segundo lugar
y al dueño de la nave y no al mensajero de Dios. Él tenía fe, pero su fe estaba puesta en las personas equivocadas. La sabiduría de Dios es mucho mejor que la de los hombres. La persona que conoce la palabra de Dios sabe más que los expertos. En tanto que el conocimiento es importante, también es importante la sabiduría. Dios nos ayuda a no estimar en sobremanera el consejo de expertos y a veces buscar en la Biblia los textos para apoyar esos pensamientos. En cuanto a lo que Dios espera de nosotros, es que busquemos el mensaje de su palabra, el mensaje de la profecía, y veamos si éste apoya o no la opinión de los expertos. El centurión, en vez de escuchar lo que el mensajero de Dios, Pablo, dijo, siguió el consejo dado por el timonel y el dueño de la barca. Nos buscamos los problemas en la crisis porque le hacemos caso a los expertos equivocados. Ante las dificultades extraordinarias que enfrentamos actualmente, parece que todos tienen una respuesta, una opinión experta, una solución. Pero la realidad es que no es raro que los expertos a menudo se equivoquen. Algunos se la pasan buscando, investigando, pidiendo la opinión a expertos hasta que hayan alguien que esté de acuerdo con ellos mismos, solo para argumentar sus propias conclusiones. Sin embargo, cuando uno empieza a consultar a los expertos errados, está a punto de meterse en problemas. En tercer lugar dice el versículo 12, siendo incómodo el puerto para invernar. El centurión no podía aceptar que tuviera que quedarse por 3 meses en un lugar como ese. No me siento cómodo aquí. Entonces pensamos, Dios no quiere esto para mí. El sufrimiento y el dolor son incómodos, pero están constantemente presentes en la vida de un cristiano. El Hijo de Dios no debe sorprenderse por la incomodidad de las pruebas que le acompañan a través de su vida en este mundo. Solo la errada teología de la prosperidad, el Hijo de Dios vive en las comodidades. En cuarto lugar, la Biblia nos dice que se sometió a votación y Pablo perdió la votación. En la Biblia usualmente la mayoría está equivocada. Sin embargo, hoy en día la excusa común es todo el mundo lo hace. La mayoría piensa que la Biblia debe ser interpretada de otra manera, porque lo que menciona no está de acuerdo a la ética posmoderna, relativa y subjetiva de hoy. En quinto lugar, porque ellos tomaron una mala decisión, nos dice la Biblia, fue porque soplaba una brisa del sur. Les pareció que era un viento favorable y era el que necesitaban para tener una muy buena navegación, y que eso demostraba lo equivocado que estaba Pablo. Debemos ser precavidos ante las grandes oportunidades o las circunstancias ideales que parecen contradecir la palabra de Dios. Cada uno de los factores indicados pueden obrar en los cristianos hoy. Debemos tener cuidado para obedecer la palabra por fe, aun cuando las circunstancias parecen demostrar que estamos equivocados. A veces también sentimos el peso de todos los problemas hoy porque nos confiamos de las circunstancias. Note que se menciona que hubo un viento ligero desde el sur. ¿Qué mejor cosa para un agradable recorrido por el Mediterráneo? Los navegantes pensaban que habían obtenido lo que querían porque las circunstancias lucían muy favorables. No obstante, es una locura ignorar lo que Dios dice, aun si las circunstancias parecen contradecirlo. Las cosas podrán lucir bien ahora, pero usted puede estar navegando hacia la tormenta. Muchas veces he escuchado a algunos decir, esta decisión tiene que ser la correcta porque me está yendo tan bien. Todas las puertas se me abren, así que esto me confirma que estoy haciendo la voluntad de Dios. Amigos, qué gran error es pensar de esa manera. Hay otra frase que dice, ¿cómo puede estar mal si me siento tan bien? La realidad es que los sentimientos muchas veces engañan. Si Dios dice, espera en el puerto, más vale esperar,
porque el diablo también sabe arreglar las circunstancias. Cuán lamentablemente hemos oído en las noticias de estos días de lugares donde las circunstancias mostraban que el COVID-19 ya estaba formando parte del pasado. Y debido a esas circunstancias, volvieron a sus trabajos, los alumnos volvieron a sus clases, las iglesias volvieron a abrirse. Y hoy están envueltos en nuevos brotes de la epidemia que los ha empujado a encerrarse nuevamente en sus casas. No, amigo, las circunstancias no deben por sí mismas manejar nuestros pensamientos, porque ellos después se manifiestan en nuestros sentimientos. Si nuestros pensamientos, si nuestros sentimientos son negativos, ahí están, porque nuestro pensar fue negativo. Y estos pensamientos fueron el resultado de confiar en simplemente a veces en las circunstancias que nos rodean. Cuando nos encontramos en la crisis, lo típico es hacer tres cosas, las mismas que hicieron los navegantes. La reacción de ellos es típica de la persona bajo la presión. Dice el versículo 15, el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Después los navegantes, nos sigue diciendo más adelante el versículo 17, dejaron el barco que se los llevara a las olas. Lo primero que las tempestades tienden a hacer en nuestras vidas es que nos abandonemos a la deriva, dejemos nuestras metas, nos olvidemos de nuestro rumbo, nos olvidemos de nuestros valores y permanecemos a la deriva. No nos hemos olvidado de la misión que como iglesia tenemos en esta crisis, ¿verdad? Si usted si ha olvidado el propósito por el cual Dios le llamó a esta luz admirable, usted se está dejando llevar por los vientos de esta epidemia, sin rumbo, debido a que no habían brújulas en aquellos días y que las estrellas estaban ocultas por la tempestad. La tripulación estaba en completa oscuridad. Cuando uno está en una situación oscura, en la cual no hay estrella ni brújula, ¿qué ocurre? Se va a la deriva. Sencillamente uno deja que las olas lo echen de un lado al otro y va donde ellas lo lleven. Los problemas nos llevan de un lado a otro. No olvidemos nuestro norte, nuestra misión, porque la iglesia puede estar llena de actividades, pero navegando a la deriva. A causa de estas corrientes fuertes en la vida, a uno quizás le gustaría decir, ¿de qué me sirve? ¿Para qué luchar? Me iré contra la corriente. Simplemente me dejaré llevar. Dice el versículo 18 y 19. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Cuando llega una crisis, empezamos a bogar a la deriva y después, en segundo lugar, a descartar las cosas de nuestras vidas. Como los navegantes, en ellos fue la carga, después los aparejos, los muebles y después los alimentos y finalmente ellos mismos saltaron por la borda para llegar a tierra. Este es el punto. Con frecuencia cuando estamos en la crisis descartamos las cosas que son importantes para nosotros, los valores que abrazamos en tiempos mejores. Tendemos a descartar todo porque estamos bajo presión y queremos deshacernos de todo. Nos volvemos impulsivos, abandonamos nuestros sueños, detenemos nuestros planes, rompemos relaciones, descartamos valores que aprendimos en la niñez. Note lo tercero que hicieron los navegantes. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. En una crisis aguda, casi siempre llegamos al punto de la desesperación y perdemos la esperanza. Lo último que descartamos cuando tenemos un problema es la esperanza, y cuando la descartamos, fracasamos.
Tal vez sintamos eso ahora mismo. Hemos estado atravesando un problema tras otro estas últimas semanas, estos últimos meses. Esta crisis nos ha echado de un lado al otro y hemos botado todo, llegando al punto de la desesperación. ¿De qué sirve esto? Ya no hay esperanza. Esta situación es imposible. Pero recuerde, a los navegantes, ellos perdieron la esperanza porque olvidaron que Dios tiene el control. Olvidaron que Dios tiene un plan, que Dios puede inyectarle esperanza a una situación absolutamente desesperanzada. Olvidaron que Dios pensó en una obra para su pueblo y que a pesar de las tormentas de este mundo será fiel en completarla, con nosotros o sin nosotros. Lo más impresionante de este relato es la reacción de Pablo. Un giro de 180 grados en comparación a lo de los navegantes. Ellos estaban sin esperanza, estaban desalentados y deprimidos y arrojaron todo por la borda. Pero Pablo estaba calmado y confiado, con valor en medio de la crisis. Nada en absoluto le preocupaba. La reacción de los navegantes es la respuesta natural, que todos nosotros tendemos a asumir en medio de la crisis, pero no tiene que ser nuestra respuesta. Una prueba de nuestra fe cristiana es la forma en que lidiamos con la crisis. Cualquiera puede ser cristiano cuando las cosas andan bien, cuando recibimos respuesta a todas nuestras peticiones, cuando gozamos de buena salud, cuando nuestros ingresos van en aumento. Es fácil ser cristiano en momentos así. La prueba de nuestra fe es cuando los problemas llegan, cuando sentimos la inclinación a desesperarnos, a irnos a la deriva y a arrojar por la borda todas las cosas que son de importancia en nuestras vidas. El carácter se revela en la crisis, no se crea en ella. El carácter se crea en las cosas cotidianas, ordinarias y triviales de la vida. Se crea allí, pero se revela cuando naufragamos en una situación como las actuales, que amenazan con hundirnos cada día. ¿Qué se debe hacer cuando las cosas parecen desarmarse solas y el barco parece que se va a desintegrar? ¿Qué se hace cuando los problemas de la vida azotan? Fíjense en lo que hicieron los navegantes. El versículo 29 dice: temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Lo más seguro que se puede hacer cuando uno atraviesa una tormenta es echar el ancla. Simplemente quedarse quieto, permanecer firme a pesar de la crisis. Las circunstancias cambian, el reloj de arena sigue corriendo, pero la Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido. Lo que necesitamos es echar las anclas y procurar la estabilidad. ¿Por qué Pablo era una persona tan confiada? Porque recibía ánimo a través de 4 grandes verdades, 4 convicciones fundamentales de la vida cristiana que sirven como anclas del alma. Estas 4 verdades pueden mantenerla anclado sobre la roca de la estabilidad, para que cuando los vientos de la crisis soplen de un lado a otro, tengas confianza. Estas son verdades sobre las cuales puedes edificar tu vida, las que te mantendrán estable en la tormenta. La primera ancla en la crisis es la presencia de Dios. Las tormentas nunca pueden ocultar de nuestros rostros la presencia de Dios. Tal vez no lo vemos, pero Él nos ve a nosotros. Quizás pensemos que está a millones de kilómetros de distancia, pero Él nos está mirando y está con nosotros. Los vientos fuertes, la gran oscuridad, la fuerte tempestad quizás nos hacen perder la fe y temer por nuestras vidas, impiden ver que Jesús está ahí con nosotros en la barca. Dios envió un representante personal, un ángel, para decirle a Pablo: estoy contigo, puedo verte en el tempestuoso mar Mediterráneo en aquel pequeño barco.
Dios promete en las Escrituras: nunca te dejaré, jamás te abandonaré, estaré con ustedes siempre. La Biblia una y otra vez declara que Dios estará con nosotros. Yo nunca atravieso nada solo porque Dios siempre está conmigo. A pesar de la situación que estamos atravesando en este momento, Dios está con nosotros. Él es el ancla en la cual puedes tú confiar plenamente. No olviden estos días que cada día de su vida Dios ha prometido estar contigo. Dios permanece en tu barca, en tu vida. Junto a ti siempre se encuentra Dios. La segunda ancla en la crisis se encuentra en Hechos capítulo 27, el versículo 24, donde Pablo cita al ángel de Dios. No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Dios le había dicho a Pablo: tengo un plan para tu vida, y es que vayas a Roma. Estás a bordo de este barco porque tengo un propósito para tu presencia en esta nave. Vas a predicar en la corte del César y tengo un propósito para tu vida que es mayor que la tormenta momentánea en la que te hallas. La segunda ancla en la crisis es el propósito de Dios. Cada cristiano debería tener un sentido de destino. Nadie realmente nace por casualidad, sin importar las circunstancias en torno a su nacimiento. No te encuentras en este mundo para solo ocupar un espacio. Dios tiene un propósito específico, un plan para tu vida. Las tormentas son simplemente reveses temporales en aquel propósito. Nada en absoluto puede cambiar el máximo propósito de Dios para tu vida, a menos que escojas desobedecerle. Si decides rechazar su plan, Él se lo permitirá. Pero las Escrituras nos enseñan que ninguna otra persona puede alterar el plan de Dios para su vida, solamente uno mismo. Usted puede aceptarlo o rechazarlo, pero a pesar a lo que suceda afuera, las fuerzas externas nunca podrán alterar el propósito divino para su vida, siempre y cuando usted diga: Dios, quiero hacer tu voluntad. El propósito de Dios es mayor que cualquier situación que jamás experimente. Él tiene un plan que sobrepasa cualquier problema, dolor o crisis que estés encarando en este momento. He aquí el punto. Es peligroso concentrarse más en el problema, en la crisis, en las circunstancias, que en el propósito de tu existencia. Si haces esto, te encontrarás flotando a la deriva, arrojando todo por la borda, sin esperanza. Si mantienes su vista en el problema en vez de fijarla en el propósito de Dios para tu vida. Una vez que pierdas tu meta, perderás de vista la razón por la que existes y quedas sin propósito. La tercera ancla que nos da confianza en la crisis se encuentra en el versículo 25, donde Pablo afirma: así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Esta ancla es la promesa de Dios. ¿Mantiene Él sus promesas? Absolutamente. Las tormentas no pueden ocultar nuestros rostros de Dios porque Él siempre está con nosotros. Tampoco puede alterar el propósito de Dios porque Él nunca cambia. Ni puede destruir al Hijo de Dios porque su promesa es segura. Algunos de ustedes atraviesan una crisis devastadora en estos momentos. Sus problemas son abrumadores y piensas que vas a desfallecer. Permíteme decirte esto de parte de Dios. Tal vez pierda la carga, quizás pierda los aparejos, posiblemente el barco, o te mojes un poco, pero vas a vencer gracias a la promesa de Dios. Él lo dijo, yo lo creo y punto. Así que, ¿qué va a hacer? Esté tranquilo, tenga confianza en medio de la crisis. Y en cuarto lugar, nuestra cuarta ancla, Hechos 27-29. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos que Dios cumpla su promesa? Lo mismo que hicieron los navegantes. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera.
Ánclese usted mismo a las verdades de Dios y ruegue para que amanezca. ¿Cuál fue el resultado? Llegó la mañana. Cuando amaneció, no podían reconocer la tierra, pero vieron una bahía y decidieron encallar el barco. Las 276 personas saltaron por la borda para llegar todos con vida a la tierra. Estimado amigo, en esta tormenta de tu vida como en cualquier otra, Dios dice, estoy contigo. Deja que la verdad de Él traiga calma a tu vida y que le dé la confianza que necesitas hoy y cada día de esta crisis que estamos enfrentando. Las tormentas no pueden ocultarte de Dios. Aunque experimentes momentos difíciles en estos instantes, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para la iglesia y usted conoce cuál es la misión. Dios tiene un propósito para tu vida. Hay una razón para todo esto. La iglesia y usted va a sobrevivir a esta larga y complicada tormenta. ¿Por qué? Porque Jesús es el Maestro y Él está con nosotros en medio de esta tempestad aquí en la barca. Él quiere estar cerca de tu vida. Solamente espera que tú vayas a despertarle. Que tengas éxitos y bendiciones.